Muy buenos días para todos. Para mí realmente es un honor y una gran alegría participar en este curso internacional. Agradezco mucho la invitación de su presidente, el doctor Reinaldo, por invitarme a participar y a compartir con ustedes algunos de los conceptos que manejamos en la universidad. Quiero empezar esta conferencia preguntando al auditorio quiénes hacen colonoscopia. También quiero preguntar quiénes son profesores de colonoscopia. Quiero preguntar quiénes tienen enseñanza clara de cómo se debería transmitir la técnica de la colonoscopia. El escenario problema que me propusieron para esta charla es cómo enseñar la técnica de colonoscopia. Entonces, lo primero que surge son unas preguntas que se convierten en los objetivos de esta conferencia. ¿Cómo enseñar a los adultos? ¿Cómo enseñar habilidades? ¿Cómo proteger al paciente de una técnica que se está aprendiendo? ¿Cómo proteger al profesor que es el que firma y al residente para que no caiga durante el aprendizaje y lo que hagamos es retrocederlo? ¿Cómo enseñar y transmitir la técnica de forma efectiva, eficaz y eficiente? Y es por eso que en los próximos minutos hablaré de modelo de enseñanza de la técnica de colonoscopio, lo que hemos llamado nosotros del aprendizaje por imitación al aprendizaje sistematizado. Tenemos nosotros en la transmisión de conocimientos una biblioteca teórico-práctica sobre la colonoscopia y aquí están los temas que manejamos con nuestros fellows, importancia de la colonoscopia, cómo mejorar la tasa de detección, cómo hacer tamización, la preparación, la calidad, la colonoscopia difícil, la colonoscopia terapéutica, la hidrocolonoscopia, muchas otras y hoy tendremos lo que manejamos como enseñamos la técnica de la colonoscopia. La mayoría de la conferencia tiene como referencia estos libros y estos artículos que vemos aquí, como hay un currículum de gastroenterología, como tenemos nuestros libros de técnicas de endoscopia, los currículos de medicina nuclear, el primer consenso colombiano sobre la ética y sobre la formación en endoscopia y colonoscopia. También hoy en día que estamos resaltando y estrenando nuestro libro de técnicas de endoscopia digestiva, donde el capítulo de colonoscopia básicamente es muchas de las cosas que le estoy transmitiendo el día de hoy. Toca siempre recordar a las personas de las cuales aprendimos tantas cosas como en el Train the Trainers que nos enseñaron de una manera muy clara a cómo aprender a transmitir conocimientos, sobre todo de habilidades, el profesor Cohen. También después, gracias a haber hecho ese curso de Train the Trainers en el 2013 en Bogotá, tuve el honor de haber sido faculty del siguiente Train the Trainers en Bogotá, donde también pudimos aprender muchas de estas técnicas de cómo transmitir habilidades. También hicimos en el 2014 durante el 10º curso internacional de endoscopia, donde tuvimos el honor de recibir por primera vez al profesor Jerome Wayne y también hicimos con él un curso de simulación en endoscopia, en colonoscopia, en INCIMED. También agradecimientos y es parte de lo que se basa la conferencia. El doctor Fabián Emura, cuando fue presidente de la WIO, también dio un aporte importante en la formación de profesores en el programa de técnicas de endoscopia. Gran parte de lo que presentaré también la hemos compartido, la hemos hecho con el profesor Sabac a través de las instituciones de la Clínica Reina Sofía, la Clínica Reina Sofía Avanzada y básicamente con los modelos de Training Center, modelo ABP, sistematización de la enseñanza y las tecnologías de la información y la comunicación. Pero recordemos de una manera muy sencilla lo que dice la WGO de cómo aprenden los adultos. Y hay que recordar que los adultos aprenden de una manera divertida. Tiene que ser claro el conocimiento y debe ser comprensible para que ellos puedan aprenderlo. Hay que recordar algunas de las enseñanzas del doctor Peyton, como nos decía, cómo enseñar y transmitir habilidades. Hay una forma de aprenderla y es como nosotros lo hacemos, el profesor hace y el alumno solamente observa durante la primera parte, después el profesor hace y explica lo que hace durante un procedimiento posterior, el profesor hace y el alumno explica lo que el profesor debería hacer y al final el alumno hace y explica. Seguimos estos pasos porque cada uno de los pasos tiene unos objetivos especiales y específicos en el aprendizaje de habilidades.
Pero también es importante recordar que hay que hacer una retroalimentación. Muchos de nosotros crecimos con una retroalimentación negativa en la cual cuando no hacíamos algo bien teníamos un castigo y hoy en día están las reglas de Pendleton básicamente buscando una retroalimentación positiva y es que el estudiante y el profesor identifican qué cosas crees que se hicieron bien y después el estudiante y el profesor reflexionan acerca de cómo se puede mejorar aquellas cosas que no se hicieron tan bien o que es posible mejorar. Siempre partimos de una filosofía que es nada tan apasionante como poder transmitir el conocimiento a aquellas personas que desean aprender y realizar una labor de manera adecuada y que con el tiempo estas personas nos superen en habilidades y innovación, que son los alumnos. Ya sabemos que la técnica de colonoscopia tiene muchas variables. La primera variable es el equipo. No es igual cuando tenemos una marca determinada, otra marca. El mantenimiento, todos sabemos algunas veces en nuestras unidades cuando llega el equipo y sabemos que es el equipo que no nos gusta porque el mantenimiento, porque no está tan flexible, porque no hace buena angulación y detectar estas variables es importante. In vitro, lo que se va a vivir en vivo. El paciente, obviamente, con sus características de fenotipo, si no es lo mismo un índice de masa corporal alto que uno bajo, antecedentes si es hombre o mujer, si tiene algunas cirugías, esterectomías, vaginales, transabdominales, el operador, obviamente, en el entrenamiento, que es lo que estamos hablando, y también decíamos que la colonoscopia es un estado de ánimo, no es lo mismo cuando tenemos en la cabeza muchos otros problemas, algunas otras necesidades, muchos pacientes, todo esto influye de una manera importante en la técnica de la colonoscopia, si lo sabremos los que hacemos esta técnica. Dentro del sistema que nosotros llamamos de competencias y sistematización, sabemos si queremos definir sistematizar como la interpretación clínica de una o varias habilidades que a partir de un ordenamiento y una reconstrucción descubre o explica la lógica de un proceso para transmitirlo y repetirlo parecido. Es decir, aprender muy bien lo que hacemos de una manera muy clara y en varios pasos para poderlo transmitir de la misma manera. ¿Y qué características creemos y aportamos que debe tener este sistema de competencias y sistematización para enseñar habilidades en colonoscopia? Pensamos que estas habilidades deben descomponerse en competencias, pero estas competencias grandes deben tener unas competencias más pequeñas que llamamos microcompetencias y estas microcompetencias deben ir ascendiendo en complejidad y debe haber diferentes profesores para las diferentes complejidades. Es decir, la colonoscopia no es una técnica que se aprende en una sola competencia y llegar desde el recto hasta el ciego, sino que hay varias microcompetencias que vamos avanzando, que son de mayor complejidad y que se deben ir aprendiendo y que algunas personas diferentes microcompetencias son más expertas que otras. Veamos aquí un ejemplo. La primera microcompetencia que tienen que aprender es que haya calidad en la desinfección y la asepsia, antisepsia de la sala y mire que la persona más experta seguramente ni siquiera es el gastroenterólogo. Posteriormente, tienen que aprender otra microcompetencia como es el conocimiento del equipo y su lavado, en la cual nuestros fellows tienen que hacer 100 lavados del equipo antes de seguir adelante en las siguientes microcompetencias. Ya una vez ellos ya empiezan a tomar el equipo, a entender sus partes, a conocerlas, a respetarlo y a saber que él van a vivir y a cuidarlo de una manera muy adecuada en las 100 lavados, empiezan unas técnicas más avanzadas que van a tener también otras microcompetencias ascendentes en complejidad, para al final salir con todas las competencias y que se genere una escuela de formación en colonoscopia. Aquí tenemos como también dentro de la sistematización tenemos algo que nosotros denominamos para que sea divertido las frases célebres y la colonoscopia, donde vamos a ver enseñanzas in vitro y enseñanzas in vivo dentro del paciente. Y a continuación les mostraré algunas de las frases célebres y la Meaning get to know colonoscopia que your hacen parte equipment de la like you know sistematización. yourself. La primera It's frase really important siempre to es get to know conoce the el strengths equipo and como a ti weakness of our mismo nos decía equipments, making Sócrates, free and wide conocer el movements and equipo, support of saberlo your left tomar,
hand, which is going to move the equipment up and down with the big wheel, and the left and right with the small one, which is going to be moved with the right hand. Watch the image and the shape of an 8 on the top of the bed, which is going to support the equipment and allow these movements. Before starting the procedure, it is also recommended to check the suction, air, and light source of the equipment to see if they're working correctly. It's important that we also check the angulation of the colonoscope by moving and adjusting the wheels. Si fuera necesario agregar unos 30 grados de más con el extremo de la rueda menor, y esto es importante verlo in vitro. This is fundamental in all aspects that involve patient care. It will always be very important to protect the physical and psychological privacy of our patients. After doing the rectal examination, we should cover the patient. Also, we have to reduce the friction force between the equipment and mucosa to reduce possible injuries, generating smoothness in the transmission of movements and better sliding of the equipment, aspects that are achieved with an excellent lubrication of the colonoscope prior to the procedure, as well as the use of water during it. Que no haya resistencia cuando hagamos los movimientos de rotación. No hacer daño tiene que ver no solamente con el componente físico, sino psicológico. Tenemos que cuidar la intimidad, que muchas veces olvidamos el paciente con los glúteos al aire y no cuidamos esa intimidad, y pongámonos siempre del lado del paciente. Siempre les digo, ahí el que está acostado es usted, o es un padre o tu madre o tu hermano, y los movimientos suaves con disminución de la fuerza de rozamiento. Hacemos una analogía de los movimientos de los animales para ir avanzando. La tortuga, que es un movimiento lento y tranquilo que hace que avancemos de una manera más rápida. Llamamos el movimiento del cangrejo, básicamente meter el equipo dentro el colon dentro del equipo y no el equipo dentro del colon, sino que son movimientos, como veremos, hacia atrás y de rectificación para ir metiendo el colon dentro del equipo. Y una enseñanza de los enteroscopistas venezolanos de hace muchos años nos enseñaban lo que llamaban el movimiento de temblor, básicamente, que es la disminución de la fuerza de rozamiento entre el equipo y la mucosa. Residents in training should be encouraged not to rush the procedure. They should do it slowly and carefully so they will develop a very adequate and safe technique. Different analogies of movements with animals can be useful to explain the techniques. Some examples that we have implemented are comparable to the movement of the turtle, using slow and safe movements, the crab with backwards and lateral movements, allowing to rectify the equipment, and the snake with the subtle vibratory movements that can be useful even for enteroscopy experts on some occasions, when there is a stenosis or deformities, by reducing the friction force and generating an easier advance, which together allow the equipment to introduce the colon and not the other way around. The contrary reaction. Newton. With this quote, we want to insist on the importance of maintaining the one-on-one relationship between the progress of the probe and what is observed in the image, indicative that we have formed a loop and we can continue moving. Lo cual nos asegura que estamos previniendo bucles o haces. Einstein. Si quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. When we cannot advance the probe, a useful recommendation is to look for a different alternative. We teach our fellows to try the maneuver twice. If they cannot advance, they must think of another maneuver. Systematic. If we cannot advance with the equipment straight or folded, let's use adjoining maneuvers. Don't maintain the one-on-one relation in the equipment. Sometimes a loop can be created. The end loop is the most common of these loops. To solve an end loop, it's enough just to pull the equipment backwards and then keep going. Another really common loop that we see is the alpha loop. As seen in the video, it happens when we keep pushing the equipment inside, but we're not really advancing.
To resolve an alpha loop, it's necessary to make an hour-like movement and then pull the equipment backwards. Then we will keep going. We can see in the screen, once we put this maneuver in practice, we're able to arrive to the sigma. Y ese es el movimiento que queríamos hacer para recoger el equipo, resolver un asa en alfa y de una manera muy adecuada vamos a seguir avanzando. Mire aquí cómo se ve cómo solamente con hacer el movimiento de retroceder el equipo, ir hacia atrás, casi que el equipo terminó en el ciego. It is. He's looking for will not understand what he finds. Claude Bernard. During the procedure, you should be aware of the warning signs. Therefore, it is important to palpate the abdomen. It should not be forgotten that when we take a patient to colonoscopy, we must have clear theoretical concepts, the indication of the procedure, and possible findings that we must look for according to the clinical suspicion. For this, we must remember the criteria and quality, where in this aspect highlights removal of the colonoscope in at least 6 minutes. Muchas veces es importante mirar que el abdomen esté blando y después de haber hecho las dos entradas a ciego, sacar el aire para que no haya dolor en el paciente. Es muy importante mejorar y conocer la tasa de detección de adenomas para irse midiendo y siendo mejor. Ya sabemos que por cada 1% que mejoremos la tasa de detección de adenomas, vamos a disminuir 3% en los cánceres futuros. Mira dos veces para ver lo exacto, decía el filósofo Henry Frederick Amiel, y es la importancia de revisar 2 veces el ciego. Esto nos dio la oportunidad de hacer un trabajo de investigación en nuestra unidad, que fue publicado el año pasado, donde hicimos una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis donde vemos cómo a favor de la doble revisión es una mayor tasa de detección de adenomas que una sola revisión simple. Sometimes the procedure cannot be completed with conventional techniques. We must go back to review the variables, patient and their phenotypes, equipment and their characteristics, as well as look for some more experienced operators and review the most appropriate technique. Sometimes we may require of other strategies that can facilitate the procedure, such as hydrocolonoscopy or, for example, the use of pediatric colonoscopes, among other strategies. Cuando hay mucha estrechez, mejorando y amplificando nuestra técnica. El verdadero peligro no es que las computadoras comenzaron a pensar como los hombres, sino que los hombres comenzaran a pensar como los computadores, nos decía este periodista, ya en las tecnologías últimas. Y aquí para mostrar que la tecnología es muy importante y necesaria, que utilizamos tanto dispositivos como el cutoff y la inteligencia artificial que nos muestra el pólipo y la probabilidad de ser neoplásico o hiperplásico. Aquí tenemos un trabajo que llevamos al Congreso
el año anterior, donde vemos cómo la tasa de detección de pólipos subió al 68% en una serie y la tasa de detección de adenomas 38% y nos mostró que la inteligencia artificial bien usada debería ser muy buena para mejorar esa tasa de detección de Este adenomas. pequeño video Las también tecnologías de la muestra otra información y la experiencia de comunicación en la tecnología e tecnología innovación también en nos ha educación, hecho que podemos endoscopia, enseñar a distancia, que fue probando durante la las gafas pandemia, como inteligentes o los fellows Expert Eye pequeños de estaban en Boston la casa y nosotros Scientific, les las transmitíamos cuales a través de no streaming solamente comunican lo que pasaba en a la los sala, asistentes, en a este través de caso los fellows y computadores que docentes estaban que se viendo aquí, encuentran en sino pandemia en también los sus casas, movimientos, que y el creo que operador podría que se ser puso las una de gafas las puede cosas que podemos transmitir hacer hoy el día en los ambiente, los congresos cuando hay casos movimientos, en puede vivo. mostrar y Ya enseñar eso las está técnicas, inventado y en ese así como momento las es como ver imágenes. la tecnología nos da un soporte en la educación. También las tecnologías de la innovación y la comunicación, un trabajo que va a salir publicado en la revista colombiana este mes o el mes que viene, nos muestra cómo hicimos un ensayo clínico de unos pacientes que fueron preparados solo con la preparación escrita y otros con la preparación escrita y además un video educativo de qué es la colonoscopia y cómo prepararse y vemos como una tasa de comparación de proporciones a favor de los que veían el video con una Boston de 8.16 comparado contra los que no vieron el video de 7.75, así como una mejoría en la tasa de detección de adenomas. También en nuestros fellows, ya con las nuevas tecnologías, nos hacen su bitácora para ir viendo cómo van avanzando en sus celulares. Para llevar a casa, quiero decirles que tengan una técnica sistemática para realizar en sus pacientes de tal manera que usted pueda fácilmente saber en qué está fallando y corregirlo para mejorar la siguiente. Y además todavía más cuando va a transmitir una técnica. Si es profesor, se sugieren los 4 pasos de Peyton para enseñar habilidades que les enseñé. Si usted debería tener claras las microcompetencias para generar competencias mayores y llegar a terminar una colonoscopia basada en diferentes pasos, que son las frases célebres. Sugerimos seguir las frases célebres, que es lo que hacemos nosotros sistemáticamente para tener una escuela, una técnica de escuela. Utilice los dispositivos modernos y la inteligencia artificial para mejorar su tasa de detección y haga siempre una retroalimentación, pero sobre todo positiva, de qué cosas hizo bien y qué cosas debe mejorar. Así el alumno que llegue más lejos que nosotros nos mostrará que somos buenos profesores. Muchas gracias por su atención.